Lo primero que vamos a ver en este curso es la descomposición de la fuerza en sus componentes. Los primeros ejercicios serán en 2 dimensiones, ya esperando que después podamos ver en 3 dimensiones. Aquí tenemos dos fuerzas, que es F1, F2, y las vamos a descomponer en sus componentes. Como lo habíamos dicho, son 2 dimensiones y es muy habitual, muy normal verlo en plano cartesiano, X y Y. Entonces, transformado esto, digamos, solamente con la información que para nosotros es necesaria, que es la magnitud y la dirección de las fuerzas, lo podríamos colocar aquí, más o menos como se muestra ahí. Podemos ver la fuerza F2 y la fuerza F1. Si nosotros ponemos nuestro punto de referencia que sea el origen del plano cartesiano. Ahora, hay que colocar los ángulos. Habíamos comentado en clase que los ángulos se toman a partir del eje X. Entonces, bueno, del eje X positivo, del eje X horizontal. Por lo tanto, para el caso del vector de color verde, que sería F2, este sería el ángulo que nosotros debemos de calcular. Entonces, si este tiene 45 grados que van desde aquí hacia abajo, esto por ende tendría la cantidad de 315 grados. Entonces vamos a colocarlos aquí. Realmente eso es lo que a nosotros nos interesa. Tenemos magnitud, que son 2 kilonewtons, y tenemos dirección. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el segundo vector. Entonces, el segundo vector, nuevamente partimos desde algún punto del eje positivo de X, avanzamos hasta llegar a nuestro vector. Entonces, el ángulo que nosotros estamos midiendo ahí, si nosotros sabemos que a partir del eje de la parte negativa hacia el vector son 60 grados, entonces tendríamos que sumarle 180 grados, ¿no? Teniendo un total de 240 grados. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora sí, de ambos vectores tenemos tanto magnitud como dirección. Vamos a hacer los cálculos rápidamente. Habíamos dicho que para encontrar la componente en X, nosotros debemos de utilizar el coseno. Por lo tanto, la magnitud de la componente en X de la fuerza 1 sería, esto es igual a la magnitud de la fuerza, la magnitud total, que son 6 kilonewtons, pero bueno, vamos a ponerlo mientras aquí nada más, la magnitud total, por el coseno del ángulo que forma. Aquí sabemos que es 240, mientras que la componente en Y se obtendrá lo mismo, la magnitud total de la fuerza. Ahora se utilizará el seno y el ángulo es el mismo. Ahora sí vamos a sustituir los valores, son 6 kilonewtons y sería coseno de 240. Mientras que para encontrar la componente Y sería 6 kilonewtons, seno de 240 también. Ok, restaría hacer las cuentas. Esto daría como resultado, en el caso de la componente en X, son menos 3. Tendrían que ser, las unidades son las mismas, son kilonewtons. Perfecto. Ahora, para encontrar, o bueno, lo que concierne a la parte en Y, sería alrededor de menos 5.196. También serían kilonewtons. Bueno, vamos a hacer para la fuerza sub 2, vamos a ponerlo aquí arribita. La fuerza sub 2, la componente en X, y la fuerza sub 2, pero la componente en Y. Una vez más es el valor de la magnitud, o sea, toda la fuerza. Si es en X es el coseno del ángulo, si es en Y es el seno del ángulo. Bien, ahora sustituyendo una vez más, sabríamos que para este primero tendría que ser 2 kilonewtons y el coseno de 315, lo mismo aquí sería 2 kilonewtons, pero ahora con seno de 315. Bueno, he movido un poquito más abajo esta parte para que quepa aquí el resultado. Por lo tanto, coseno de 315 multiplicado por los 2 kilonewtons nos daría 1.414, un aproximado kilonewtons para la componente en X, mientras que para la componente en Y tenemos la cantidad de menos 1.414 kilonewtons. Perfecto. Entonces ya tenemos
la componente en X y Y de los dos vectores. Bastante simple. Ahora, noten que es importante hacer estas operaciones. ¿Podríamos utilizar estos ángulos desde un principio? Sí, sí lo podríamos hacer. Pero la idea ahorita es que eso lo pueden hacer cuando ganen experiencia. Mientras vamos a aprender un método un tanto metodológico, que siempre funciona, siempre sale bien, y solamente son pasos simples, ¿no? Finalmente, verificar que pues nuestros resultados son correctos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que para la fuerza sub 1, la componente en X nos dice que es menos 3, va en sentido contrario, por lo tanto podemos ver que ciertamente la componente en X está para este lado, en las partes negativas, ¿no? Entonces más o menos de aquí para acá, esto equivaldría a 3 kilonewtons, esta parte. Mientras que la componente en Y, nuevamente podemos ver que se coloca de este lado, que son las componentes negativas de Y, por eso son los signos, ¿no? Y de aquí para acá tendría la componente en Y son menos 5.196 kilonewton. Lo mismo para la fuerza sub 2. En X tenemos un sentido positivo hacia las partes positivas de X, aquí lo podemos ver, mientras que en Y nos da un resultado negativo que son hacia los valores negativos de Y. ¿Ok? Vamos a ver algunos otros dos ejercicios.